look at me. Se cumplen 70 años del comienzo del exilio de María Zambrano tras el triunfo de la dictadura franquista en España. México la recibió en el 39 junto con otros grandes intelectuales republicanos y fue enviada a Morelia a impartir clases. Ahí redactó Filosofía y Poesía, una de sus obras más conocidas y que marca el comienzo de una fructífera producción filosófica. Sale a la luz un homenaje a esta escritora, María Zambrano en Morelia, a 70 años de la publicación de Filosofía y Poesía. Bajo nuevos horizontes filosóficos y poéticos se plantean las preguntas añejas por la verdad de la literatura y por el difícil tejido de un pensamiento que se quiera a la vez filosofía y poesía. ¿Es posible vivir sin filosofía? ¿Es deseable pensar sin poesía? El presente libro regresa sobre estos conflictos e invita con ello al lector a ser parte de la recepción cada vez más extendida de la obra de María Zambrano. Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. En este programa hablaremos sobre el misterio y la creación de las letras, las novedades editoriales, las librerías, el mercado, el gusto, los premios literarios. Hoy estamos en la Feria del Libro del Palacio de Minería, donde se dan cita editoriales, autores, lectores. Si uno quisiera preguntarse por la pertinencia de las ferias del libro, bastaría con recordar: más del 50% de los mexicanos nunca ha puesto un pie en una librería y que más del 40% nunca ha asistido a una biblioteca. Heinrich Mann decía que una casa sin libros es como una casa sin ventanas. Aquí, en el Palacio de Minería, se abren las ventanas por las cuales se vislumbran otros mundos. Hoy, como cada sábado, nos asomaremos a la obra del autor japonés Haruki Murakami. Comentaremos la importancia y la complicidad que ha tenido el jazz en la creación literaria. Veremos desde esta ventana la poderosa obra de Hugo Iriart, ganador del Premio Mazatlán. Recordaremos el día de principios del siglo XIX en que el escritor Amado Nervo quiso suicidarse y desde luego llamaremos su atención sobre algunos títulos nacionales e internacionales. Fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos ya, pues, en la otra aventura. En el año de 1989, la publicación de un libro cimbró el mercado editorial del mundo entero. Ese escritor era Haruki Murakami y el libro Tokyo Blues, Bosque Noruego, que vendió 9 millones de ejemplares. ¿Quién era ese autor que había logrado un libro de millones de ejemplares? Murakami nació en 1942 y dedicó una parte de sus esfuerzos literarios a la traducción al japonés de grandes autores norteamericanos como Francis Scott Fitzgerald, Raymond Carver, Truman Capote y John Irving, y desde luego al jazz, una de sus grandes pasiones. De hecho, Murakami tuvo un bar de jazz durante 10 años que finalmente cerró en 1981 para dedicarse de lleno a la escritura. Uno de sus aciertos como escritor es que ha dejado atrás las convenciones, expectativas de la literatura tradicional japonesa y examina la identidad de sus compatriotas a través del lenguaje coloquial, en el cual el pesimismo es un instrumento de reflexión y búsqueda de uno mismo. Dos de sus novelas más sobresalientes son, desde luego, como hemos dicho, Tokyo Blues, Bosque Noruego y Crónica del pájaro que da cuerda al mundo. La primera trata de una oscura historia de amor imposible entre Toru, un estudiante universitario, y Naoko, una mujer que se oculta cada vez más en sí misma hasta desaparecer. En Crónica del pájaro que da cuerda al mundo, el autor rechaza la calidad de víctima de los japoneses en la Segunda Guerra Mundial a través de una historia asfixiante que sucede tanto en los sueños como en la realidad, de un individuo que busca a su esposa ausente. Su trabajo puede considerarse incluso surrealista. Siempre aparece un elemento bizarro, extraño, que parece no ser real, pero que trastoca profundamente a sus personajes.
Además, ha logrado fusionar la estética literaria japonesa con el posmodernismo y las técnicas cinematográficas. Y sus personajes tienen una profundidad espiritual fuera de lo común. Ahora, la editorial Tusquets, su editorial en español, ha puesto a circular en librerías las dos primeras partes de su trilogía 1984, que por su pronunciación en japonés se traduce precisamente en 1984, una fecha orwelliana. Los invitamos pues a adentrarse en las 744 páginas de esta excelente novelista para nadar en los mundos enrarecidos donde nadie es lo que parece ser a simple vista. La pasión del escritor Murakami por el jazz no es algo raro o excepcional. El jazz ha sido un compañero, un cómplice de la literatura, tanto para el que escribe como para el que lee. El jazz acompaña a grandes escritores que han puesto en papel su amor por esta música. El jazz es una presencia inmanente en Julio Cortázar. Su prosa misma pareciera estar jazzeada. Él decía que el jazz es una melodía que sirve de guía, una serie de acordes que van dando los puentes y los cambios. En el mismo sentido, el autor utiliza el lenguaje para proyectar intensidad y vibración, con giros inesperados y sorpresivos, como el jazz mismo. Además, Cortázar tomó para su literatura las posibilidades de improvisación del jazz. Quizá la obra en la que mejor refleja este jazzeado sea El Perseguidor. Go marching in, now when the saints go marching. Los escritores de la generación Beat también usaron un estilo centrado más en la improvisación sobre un tema fundamental. Jack Kerouac, Neal Cassady y Allen Ginsberg reflejaron en sus textos esta estructura jazzeada e inculcaron el amor por esta música a varios de sus alumnos. Además, el jazz está rodeado de humo de cigarro, alcohol, mujeres fatales, ampones y bohemios, lo que sin duda lo hace más atractivo todavía. Otros autores como Himes, Mosley y James Ellroy hacen referencias claras al jazz en varias de sus obras. Con un título poco afortunado, en Los relatos de humor para imbéciles, editado por Arlequín en 2010, Arcadia Berchenko retrata, con una minuciosidad desbordante, la imbecilidad que aqueja tanto a hombres como a mujeres y se mofa de aquellos que buscan el chiste fácil. Editor de la revista El Satiricón a principios del siglo XX, Berchenko fue uno de los autores más populares y divertidos del Imperio ruso. Vale la pena asomarse a este maestro de la brevedad y la contundencia. En Suite Imperiales de Bret Easton Ellis, narra las peripecias de un grupo de cuarentones que trabaja en la industria del cine, guionistas, novelistas, actores, todos nacidos en los 60s. A pesar de sus carreras y su edad, sus personajes no parecen haber madurado. Se pintan el pelo, consumen drogas, se acuestan con jovencitas. Este libro es un deslumbrante retrato de una generación que quiere permanecer joven a toda costa y que conduce a toda velocidad en la carretera de la autodestrucción. En Cartas ajenas, la obsesión de cambiar la vida de los otros, publicado por Z en 2011, Genei Beltrán, el joven autor, propone la historia de un aburrido empleado de correo quien adquiere el vicio de abrir algunas cartas que pasan por sus manos. Esta irrupción en las vidas ajenas provoca que el gris personaje se involucre, quizá un poco más de la cuenta, en la vida de desconocidos. Y en lugar de cambiar las vidas de los otros como al inicio pretendía, termina por cambiar su propia vida. En Bloody Mary, editorial Mondadori, Luis Muñoz Olivera confronta dos personalidades antagónicas y complementarias, el padre y el hijo. Mediante una polifonía de voces, el lector se vuelve cómplice de las desgracias, la muerte inesperada, la inocencia, el sarcasmo y la desfachatez de sus personajes. Y aunque el padre y el hijo son protagonistas de esta historia, los personajes femeninos terminan por poner el toque inocentemente despiadado de una relación por demás destructiva. Hace unos días, el escritor mexicano Hugo Iriar recibió la noticia de que era suyo el premio Mazatlán por su ensayo El arte de perdurar, publicado por la editorial Almadía. El trabajo del arte es una apuesta.
El artista apuesta a la perduración, aunque la probabilidad de alcanzarla sea muy baja, escribe Hugo Iriart. Los dados corren lentamente sobre el tapete verde y sentimos que si nuestros trabajos sobreviven, algo de nosotros no morirá y estaremos justificados. Estamos ante una fortuna que no siempre toca la puerta de la cultura. Un magnífico escritor ha sido reconocido y recibe un premio. No es una novedad que la obra de Hugo Iriart ha logrado, a través de los años, muchos años, un lugar de honor en nuestras letras. Iriart ha privilegiado la imaginación en cada uno de sus viajes literarios. La fabulación desaforada es el centro de su obra. Si usted quisiera conocer a este autor de prosa cuidada, podría empezar por abrir la puerta de uno de sus primeros libros, Galaor, publicado en 1972. Desde allá viene este autor que nunca ha renunciado a la literatura. También podría usted tomar, desde luego, El camino de los cuadernos de Goffa, de 1981, o La destrucción de todas las cosas, de 1992. Iriart es un ensayista de lo inaudito. Su visión filosófica y literaria suele revelar un mundo invisible que, sin embargo, está presente aquí entre nosotros, cambiando nuestro destino. Si alguna vez usted ve en la cartelera una obra de teatro de Iriart, no se la pierda. Esas piezas teatrales son divertidas, aleccionadoras, cultas. Me refiero a Ginecomaquia, Hécuba, a la perra, Mecano, Ámbar. El arte de perdurar también es, por supuesto, una de las puertas por donde se puede entrar a la obra de Hugo Iriart. Una noche de principios del siglo XX en que Amado Nervo, flamante director del modernismo semanario El Mundo Ilustrado, propiedad de Rafael Reyes Espíndola, sagaz empresario de la información en la hora de don Porfirio Díaz, entra en las oficinas de la publicación. Nada extraño en un hombre como Nervo, quien a pesar de vivir cotidianamente los estragos de la bohemia en los aires modernistas que arrebataban a todos sus compañeros de pluma, es un editor responsable, atento al más mínimo detalle del trabajo de la redacción y la imprenta. Ante su escritorio, Reyes Espíndola escucha a un Amado Nervo que con los ojos desorbitados le viene a notificar que ya no podrá contar con su colaboración, pues acaba de tomar la decisión más importante de su joven vida. Va a suicidarse. Lo que el delicado poeta de Ensoñaciones Tristes no esperaba fue el calibre de la respuesta del dueño, quien luego de posar delicadamente su mano en el hombro de Nervo le dijo: ¿y qué te parecería si en vez de suicidarte te fueras mañana a Europa? No es broma, te lo digo de veras. Dentro de 3 días parte un buque de Veracruz y mañana mismo puedes apartar tu pasaje y partir por cuenta del Imparcial a la ciudad de Europa que elijas para residir. Como es natural, los preparativos para tan complicado viaje siguieron el ritmo de una tormenta que entre rayos y centellas logró aprestar todo lo necesario para lo que entonces, sin lugar a dudas, era la realización de su sueño más ardiente de poeta, y que era el sueño de todos los poetas hispanoamericanos: ir a Europa, conocer y pasear las ciudades de arte blasonadas, como escribió Rubén M. Campos. 5 días después, sin embargo, mientras los amigos celebraban ya las felicidades del bate hasta el Salón Bach, llegó el cable en el que el Imparcial y todas las empresas de Reyes Espíndola hacían del conocimiento del señor Amado Nervo que desde ese momento rompían todo vínculo comercial con él, pues las páginas de la revista moderna, rival del Mundo Ilustrado, ostentaban desde entonces la primera de las impresiones del poeta en su viaje, quien les había endosado con anticipación y en exclusiva lo que vendría a culminar en su libro El Éxodo y las Flores del Camino, uno de los grandes libros de prosa y poesía que hubiera escrito este autor mexicano. El público encontrará en esta ventana un escenario por el que pasan, como ráfagas, la felicidad y la desdicha de escribir, gajes del oficio, aforismos, frases, máximas. La cosa más difícil de hacer en el mundo es escribir prosa del todo honesta sobre seres humanos. Primero hay que conocer el tema, después hay que saber escribir. Ambas cosas toman una vida para aprenderlas. Ernest Hemingway. Hemos llegado al final de esta emisión y esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo. Eso es un libro. Hace solo 7 meses, estos niños y jóvenes no conocían un instrumento musical. Hoy son capaces de tocar y cantar las piezas más majestuosas de la historia.
Son 194 niños y jóvenes de 5 a 17 años que forman la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Chiapas. Un proyecto de Fundación Azteca, la Secretaría de Educación Pública y el Gobierno de Chiapas para que estos niños encuentren en la música un sueño, una oportunidad, una pasión. Las artes, incluyendo la música, tienen el potencial de superar crisis sociales, de mejorar la calidad de vida y contribuir al desarrollo saludable de los niños y alegrar el carácter de las personas. En estos momentos donde en México se vive tanta zozobra por la violencia y la impunidad que estamos viviendo, qué mejor ejemplo de superación y éxito que estos chicos que están aquí en la orquesta. Han sido muchas manos y voluntades unidas para que el proyecto musical Esperanza Azteca y la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Chiapas sean una realidad. Todos los que participaron en su formación fueron reconocidos con una medalla como fundadores de este sueño. Desde su creador, Ricardo Benjamín Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, el gobernador de Chiapas, Juan Sabines, el rector de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Roberto Domínguez, la coordinadora en Fundación Azteca de la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Chiapas, Alma Rodríguez, hasta los maestros y alumnos. Estos niños demostraron ser un orgullo para Chiapas. Su música llegó al corazón del público.